Hoy vamos a aprender con Photoshop a iluminar esta escena dándole profundidad con la luz del sol. Bienvenidos a todos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso Segura. Si veis la imagen que tengo en pantalla, podréis observar que el foco de luz de la misma, de esta imagen, está más o menos en la parte superior derecha. ¿Por qué? Como veis, las sombras de los árboles tienen la dirección de derecha a izquierda. ¿Veis aquí? Aquí hay una sombra, aquí hay otra sombra, con lo cual intuimos que la iluminación tiene que partir desde esta zona. Y eso es importante para crear el efecto que buscamos. Vamos a empezar pintando la luz que va a determinar un poquito la iluminación de la escena. ¿Cómo? Desde aquí abajo añadimos una capa nueva, transparente. Cogemos un pincel, la herramienta pincel es esta. Vamos a coger un pincel redondo de bordes difuminados, como por ejemplo este, y nos aseguramos que el color frontal es blanco. Si lo tenemos así, le damos a esta flechita y cambia a blanco. Nos situamos más o menos con el pincel que va a ser de una opacidad 100% en primera instancia, más o menos por la zona donde está el foco de luz. Más o menos estará ahí. Le damos una vez, le damos otra. Bajamos la opacidad en torno al 45% y damos por aquí un poco más de iluminación. Y si queréis, finalmente bajamos la opacidad al 12% y le damos un poquito más en la zona izquierda de la escena. A esta capa 1 vamos a añadirle una máscara de capa. Como sabéis, las máscaras de capa se vienen utilizando para ocultar, pintándolas de negro, aquellas zonas que nos interesan de la capa a la que va asociada. En este caso tenemos que tener en cuenta que esta parte de aquí, de la derecha, estos árboles del fondo, se tienen que ver mucho menos que los árboles que habrá aquí a la izquierda. ¿Por qué? Porque estos árboles están más cerca del punto de luz, o sea, del sol, con lo cual están mucho más o estarán mucho más sobreexpuestos a la luz. Y nuestro ojo no los verá con tanta facilidad que aquellos que estén a la izquierda, porque en principio estarán menos sobreexpuestos. En definitiva, tendremos que construir una máscara de capa que nos permita ver la profundidad de la escena, dejando pues la parte más anterior a la misma muy iluminada, en el medio iluminada y aquí a la izquierda poco iluminada. Vamos a comenzar y entenderéis qué estoy diciendo. Desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa transparente y con el bote de pintura que tenemos aquí, color frontal blanco, que no lo hemos cambiado, hacemos clic para rellenarlo de blanco. Hacemos una copia de la capa 0, para ello nos situamos en ella y con control J la copiamos, nos vamos y la traemos arriba del todo. Ya tenemos ahí la capa. Vamos a desaturarla. Imagen, ajustes, desaturar o con la combinación de teclas mayúsculas control U. Y ahí tenemos esta escala de grises. Vamos a aplicar niveles con control L o nos vamos a imagen, ajuste, niveles. Tenemos aquí la paleta de niveles y aquí tenemos tres palomitas para controlar sombras, medios tonos e iluminaciones. Con lo cual vamos a traernos esta palomita para aquí las sombras, esta medios tonos hacia la izquierda y esta de iluminaciones también hacia la izquierda. Más o menos los valores, pues no sé, vamos a poner aquí 27, 1,19 y este pues que sean por ejemplo 79. Con lo cual tenemos ya esta escena como la que veis en la pantalla. Le damos aquí a OK. Vamos a duplicar dos veces esta capa, control J, control J. Pero vamos a quitar el ojito de esta y de esta, porque vamos a trabajar en la primera. Simplemente lo que vamos a hacer es bajarle la opacidad en torno al 15%. Esta capa va a ser un poco la representativa de la más cercana al foco de luz, con lo cual la iluminación es mucho mayor y la sobreexposición es mucho mayor, como veis. Vamos a irnos a la otra capa, le ponemos el ojito para verla y desde aquí abajo añadimos una máscara de capa. Nos situamos en la máscara de capa y nos vamos a coger un pincel que tengo aquí, unos pinceles florales y vamos a buscar este de aquí que tiene forma pues de árbol sin hojas, este de aquí. ¿Veis? Tiene esta forma. Color frontal negro para pintar en la máscara de capa y vamos a hacerlo pequeñito. De tal forma, incluso la opacidad vamos a dejarla en torno, no sé, al 60 o 65%. Vamos a pintar de negro aquellas zonas que nos interesan que no se vean tanto en esta segunda capa. Con lo cual lo que estamos dejando ver es la capa anterior. Estamos pintando en esta segunda capa. Entonces vamos pintando
con esa opacidad, con tranquilidad, haciendo grande y pequeño el pincel. Más o menos así. Por ejemplo, ahí, ahí, aquí. Ahí más o menos. Ahí. Como veis, este es el antes y el después. Estamos dejando de ver esas zonas en esta segunda capa. Más o menos ahí. Si os equivocáis, no os preocupéis, le dais a la tecla X, cambia a color blanco y lo que hacemos es destapar lo que habíamos ocultado. X otra vez para el negro y aquí vamos pintando. Muy bien. Más o menos, tomaros vuestro tiempo y quedaría así. Bueno, yo ya me he tomado un tiempo para perfilar mejor un poco las zonas a ocultar y este es el resultado. Esto es lo que he pintado yo en mi máscara. Más o menos es esto. Como veis, la zona anterior se queda como muy sobreexpuesta y esta capa va un poco a representar la zona intermedia entre lo que es la posición nuestra y la posición del sol. Con lo cual vamos a bajarle también la opacidad un poquito. Vamos a bajarle en torno al 65%. Vamos a visualizar la siguiente capa, esta de aquí. Y vamos a añadirle una máscara de capa. Quiero que sea negra esa máscara de capa. Control I para que sea negra. Con lo cual, ahora lo que estamos viendo es esta capa intermedia. Si pintamos de blanco en la máscara, es cuando dejaremos ver justamente lo que teníamos en esta capa. Pues con el mismo pincel que teníamos antes, lo que vamos a hacer es pintar de blanco ciertas zonas. Si queréis, le bajáis un poquito más la opacidad en torno al 35% y ahora vamos a pintar de negro aquellas zonas que van a representar un poco, ya os digo, la media iluminación entre lo que es nosotros y el sol, más o menos ahí. Si queréis, ahora lo que vamos a hacer es restaurar los pinceles porque vamos a coger un pincel redondo de bordes difuminados, este de aquí, ¿vale? Y vamos a pintar aquí. Como veis, tiene un trazado muy regular, con lo cual vamos a darle cierta irregularidad. Nos vamos a la paleta de pinceles y aquí vamos a darle en la dinámica de forma, por ejemplo, en variación del ángulo. No se ve nada todavía, pero cuando le demos aquí a textura, nos vamos a dar una textura, no sé, pues la que queráis, un poco rugosa. Le ponemos el modo en multiplicar y la profundidad, pues, no sé, en torno al 75%. Ya hay cierta aleatoriedad. Si queréis en dispersión, todavía un poquito más, así. Para que cuando pintemos hacia abajo, ¿veis? Ya no es tan regular el trazo. Ahí, por ejemplo. Esta parte de atrás del árbol tiene que aparecer así de negra porque la luz no le da. Y lo mismo tenemos que hacer en el resto de árboles, por ejemplo, este de aquí. Por ejemplo, este de aquí. Con una opacidad suficiente para dejarnos trabajar cómodo. Por ejemplo, esto de aquí. Hay un truco que podéis hacer con la pluma. Por ejemplo, le dais dimensión al pincel, más o menos del tamaño del árbol que queréis pintar. Este, por ejemplo, ¿vale? Entonces, seleccionamos ahora la pluma, hacemos un trazado, siguiendo la parte que queremos pintar, por ejemplo, aquí, botón derecho, contornear trazado. Ponemos herramienta pincel, no le damos a simular presión, ok, y se pinta. Ahí lo tenemos. Podemos hacer lo mismo aquí otra vez. Por ejemplo, así, el trazado, botón derecho, contornear el trazado, ok. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Aquí, ahí, botón derecho, contornear el trazado, ok. Y aquí. Botón derecho, contornear el trazado, ok. Y lo vamos a hacer una segunda vez. Contornear el trazado, ok. Escape, y eso más o menos sería. Vamos a tomarnos un tiempito para ir pintando aquellas zonas que queremos que se vean más oscuras, que son aquellas zonas en las que no le da el sol y están más cerca de nosotros. Bueno, ya estoy de vuelta y aquí tengo el resultado. Como veis, vamos a ver la máscara de capa. Yo he pintado esto, como veis, los árboles. Aquí estas zonas de la izquierda, que están evidentemente más cerca del editor, que somos nosotros, y esta de aquí, porque el sol está aquí y se proyecta así y así. Este es el resultado que tenemos. Vamos ahora a aplicar esta imagen. Para ello, una capa transparente se añade aquí arriba y nos vamos a imagen. Vamos a aplicar imagen y le decimos OK. Y tenemos en una capa todo lo que se veía antes, de tal suerte que
Podemos elegir estas tres capas, darle a suprimir y tendríamos lo mismo. Vamos a ocultar esta de aquí y vamos a seleccionar toda la capa. Para ello nos vamos a selección, todo. Nos vamos a edición y vamos a copiar. Selección, deseleccionar. Quitamos el ojito, nos vamos a la capa 1. Aquí es donde dijimos que íbamos a poner la máscara de capa. Vamos a hacerlo. Ahí está. Con Alt, clic en la máscara, nos situamos en la máscara y vamos a edición, vamos a pegar. Para ver qué hemos conseguido, simplemente tendremos que situarnos en la máscara de capa, Alt, clic, y ahí tenemos el efecto conseguido. Como veis, la parte posterior de los árboles que están más cerca de nosotros se ven oscuras, esta zona también oscura y la zona más cercana al foco de luz más sobreexpuesta, con más iluminación. Efecto conseguido. A continuación vamos a emular el sol. Para ello añadimos una capa transparente con los iconos de aquí abajo. Seleccionamos un pincel de bordes difuminados redondo, este de aquí por ejemplo, opacidad 100% y vamos a dibujar el sol, que es un punto aquí, clic. Vamos a añadir una nueva capa y vamos a cambiar el color frontal a un color de tono amarillo, este de aquí por ejemplo, y hacemos clic de nuevo y se ve ahí un poquito raro, pero no os preocupéis porque cambiamos el modo de fusión a sobreexposición lineal para darle ese tono amarillento. Puede parecer que el sol está brillando por delante de este árbol. Para conseguir el efecto más real, simplemente copiaremos la máscara de capa de la capa 1 en la capa 5. Para ello mantengo Alt presionado y arrastro la máscara de la capa 1 a la capa 5. Ahí. Como veo que esta en principio es la máscara, como veo que quiero dejar ver un poquito más el resplandor del sol, simplemente hago doble clic en la máscara de capa y le bajo la densidad a esa máscara de capa, por ejemplo en torno al 60%. Lo que viene a decir esto es que la máscara de capa solo actúa en un 60% sobre la capa a la que va asociada. Cierro aquí y ya tengo ese efecto. Desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa transparente nueva y con un pincel redondo de bordes difuminados hago clic en el canvas y lo que voy a hacer es hacer más estrecho el pincel, por ejemplo así, más o menos, finito finito, y aquí cerca del sol hacemos clic, sale con este color amarillo, vamos a ponerlo en modo de fusión, sobreexposición lineal. Aún así se me queda amarillo, pues nada, desaturo, control mayúsculas U y el rayo se me queda blanco. Voy a hacerlo más finito, control T, y voy a hacerlo más estrecho, ahí, y más largo, por ejemplo así, y lo voy a situar aquí en medio del sol. Vamos a hacerlo incluso un poquito más estrecho, ahí está. Vamos a duplicarlo, control J, lo bajamos, control T para hacerlo incluso más estrecho todavía, ahí más o menos, y lo desplazamos un poco más, por ejemplo este va a llegar hasta aquí, ahí. Queda como muy artificial, pues lo que vamos a hacer es aplicar las máscaras de capa que teníamos antes. Igual que hice antes, lo que hago es copiar la máscara de capa así. Alt presionado, coge la máscara de la capa 1, arrastro a la capa 6, copia y igual hago desde aquí hasta aquí. Y ya lo tengo. ¿Veis aquí el efecto? Si queréis a esta capa, doble clic y le bajáis la intensidad para que se vea mucho más. No sé, en torno a eso, por ejemplo. O si queréis incluso bajarle la opacidad también, pues podría ser un poquito más real, por ejemplo al 53%, 55%. Desde los iconos de aquí abajo vamos a añadir una capa nueva. Bueno, primero nos situamos en esta para añadirla encima. Nueva capa transparente y vamos a coger un pincel, teniendo en cuenta que debemos tener el color frontal blanco, un pincel de partículas, que por ejemplo puede ser estas partículas. Entonces lo hago pequeño para que se vean las partículas, ahí, y voy a pintar de blanco. Aquí son como partículas que el aire ha levantado y hago más pequeño conforme me voy acercando al sol, ahí, así de forma aleatoria, ahí. Y lo que quiero hacer es un efecto de desenfoque, conforme estas que están más cerca de mí estarán más desenfocadas que estas. Para ello voy a hacer botón derecho en la capa, convertir en objeto inteligente, y aquí voy a aplicar el filtro desenfoque, desenfoque gaussiano. Y todo se me desenfoca más o menos en torno a 1,5. Vamos a darle OK, pero como veis todo está desenfocado. Lo que hago es me sitúo en la máscara de capa del filtro y ahora me voy aquí a botón derecho, herramienta degradado. Le voy a hacer un degradado de blanco a negro para que aquí se me oculte el desenfoque. Hago aquí el degradado
y esto me sigue estando desenfocado, pero esto ya no, que era lo que yo iba buscando. Ahora vamos a hacer unos rayos que salgan del sol hacia la hierba. Para ello añadimos una capa transparente de nuevo aquí arriba. Vamos a coger la herramienta selección rectangular y seleccionamos todo. Vamos a la herramienta degradado y vamos a hacer un degradado de blanco a transparente. Vamos a ponernos aquí arriba, hacemos clic más o menos hasta abajo, ahí. Control D para deseleccionar. Control T de Tarragona para transformar. Y aquí tenemos el punto de anclaje, lo llevamos aquí a la esquina para cuando rotemos, pivote sobre ese punto, más o menos ahí. Y podemos situar el rayo así. Válido. Control J y duplico. Control T para transformar. Y de nuevo el punto de anclaje lo llevo a la esquina para cuando rotemos, que rote sobre ese punto. Más o menos así. Y por último vamos a duplicar, por última vez, Control J, Control T para transformación, botón derecho, voltear horizontal. Y lo que vamos a hacer es el rayo este que salga hacia la derecha así. Válido, y ahí lo tengo. Estas tres capas deben estar en modo luz suave o superponer, creando ese efecto de rayos. Pero como veis, cuando sale el rayo de aquí y llega hasta la hierba, aquí hay un elemento que está interrumpiendo esa proyección, con lo cual tenemos que contemplar ese efecto. Voy a añadir una máscara de capa justamente a esta capa de los rayos y voy a coger un pincel redondo de bordes difuminados y voy a poner el color frontal en negro, de tal forma que voy a pintar aquí justamente en esta zona para emular que los rayos no pasan por delante del árbol, sino por detrás. Para ello también voy a bajar la opacidad del pincel en torno, no sé, al 37%. Vamos a probar, a ver qué tal. Ahí. Esto sería más o menos así. Si queréis, X para lo blanco, para volver aquí el rayo, más o menos ahí. Podría estar perfectamente ahí. Vamos a difuminar un poquito este rayo para que parezca mucho más real. Para ello nos vamos a filtro, desenfoque gaussiano. Y no sé, pues le dais un valor que os guste. Por ejemplo, podemos darle un valor de 3, quedaría así. ¿Ok? E incluso si queréis podéis bajar la opacidad para que no parezca tan exagerado. O, no sé, quizá aquí vamos a pintar con esta opacidad desde aquí abajo. Ahí. Esto es un poquito a vuestro gusto. Este sería mi rayo, más o menos. A partir de aquí vamos a introducir unas capas de ajuste para darle cierta atmósfera a la composición. En primer lugar, desde aquí abajo, capa de ajuste de niveles. Y en lugar de tocar estas tres palomitas, lo que vamos a hacer tocar es esta, pero en el canal rojo. Nos vamos aquí al canal rojo y esta palomita lo que hace es intensificar los colores rojos en las sombras. Como veis, le está dando una tonalidad rojiza a la composición propia de un momento de una iluminación solar como esta. Pero bueno, aquí, como siempre, en la parte izquierda no quiero que se vea tanto, con lo cual en la máscara de capa puedo hacer un degradado. Selecciono la herramienta degradado, busco un degradado de negro a blanco, porque esto será negro en la máscara, con lo cual se ocultará desde aquí, por ejemplo, hasta aquí. Como veis, esta zona no se ve afectada por esa tonalidad rojiza que le he puesto con los niveles, pero si quisiera pues que alcanzara un poquito más, simplemente dándole doble clic a la máscara de capa, bajo la intensidad y lo que me hace es retornar ese color rojizo también a esta parte. Quizá ahora en exceso, pues no sé, yo le voy a poner la intensidad de la máscara en torno al 75%, por ejemplo, y ahí sería el resultado. A continuación voy a añadir desde aquí abajo una capa de ajuste de brillo y contraste. Voy a bajarle el brillo en torno a 44, por ejemplo, y el contraste lo subo en torno a 23, más o menos por ahí. Me sitúo en la máscara de capa y con un pincel redondo de bordes difuminados, color frontal negro, pinto aquí alrededor del sol para que no afecte esta capa de ajuste al sol. Voy a añadir otra capa de ajuste, desde aquí abajo, en esta ocasión de filtro de fotografía. Y voy a seleccionar un color azul y voy a darle un porcentaje alto, en torno al 50%. Pero vemos que la escena se me ha convertido en una tonalidad azul. Me pongo la máscara de capa y toda esta zona donde está el sol lo voy pintando de negro para respetar ese tono cálido que tenía anteriormente. Y más o menos esto es como nos quedaría. Bueno, ya hemos llegado al final del tutorial. Recordad que el objetivo era crear una animación como esta, partiendo de una escena como esta. Creo que el resultado ha sido
bastante aceptable y propio de un amanecer o un ocaso en una zona boscosa. Y vosotros diréis, bueno, y falta algo, al principio del tutorial aparecía un simio. Bueno, el simio está aquí. Se debe colocar antes de la capa de ajuste de niveles. Y os lo voy a dejar para descargar en mi web donde aparezca este tutorial. Amigos, espero que os haya gustado mucho este tutorial, tanto como a mí hacerlo. Quiero que, no sé, me dejéis algún comentario constructivo, alguna felicitación, también se acepta, crítica, y vuestro like, por supuesto. Compartid el vídeo, hablad de mí a vuestros amigos y en la descripción del vídeo podéis encontrar todas mis redes sociales para que hagáis un seguimiento de lo que hago. Hasta el próximo vídeo, que espero que sea pronto. Un abrazo.